como de a poquito nos vamos metiendo adentro del integrado y haciendo un análisis más profundo de todos estos bloquecitos de que vemos acá adentro, que al principio de año no sabíamos ni qué era. ¿Se entiende? Bien. Ahí, Lionel, que me estás durmiendo, Lionel, ¿no? No da mal, Lionel. No, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me acomodé nada más. Bien. Bueno, y después vamos a ir a la pata 2, que tenemos el otro comparador, que es la pata de feedback. Acuérdense que feedback es realimentación, es lo que me dice cómo está la salida con respecto a la entrada. Cómo está la tensión de salida a través del optoacoplador. Y la salida del opto. Acuérdense que el opto tenemos del lado primario tenemos el fototransistor y del lado secundario tenemos el diodo LED, el diodo emisor de luz. Nosotros tenemos que tener en la salida de este comparador un estado bajo, ¿verdad? Yo estoy viendo ahí que en la pata no inversora tenemos una tensión de 1,2 volt. Por lo tanto, la tensión en la pata inversora, bien, tendría que ser más alta o más baja. Y ahí, según. Los maté. En condiciones Según. normales. Y no tendría que superar, ¿no? Si supera, corta. Si es más baja, tiene estado 1. Más Porque baja, gana no, más baja tiene que ser. Tiene que ser Gana más lo alta que la de negativo. 1,2. Menor Sí, a ahí ganó Aníbal, ¿eh? Ganó Aníbal, me parece. ¿Qué dijo? Y que tiene que ser más alta que la 1,2. Ah, Para ganar, claro. Para que Claro. gane la negativa, tiene que superar la positiva. Pero ahí cortaría. Claro, hasta que arranque, ¿no es? No, y ahí tenés 0 la salida. Vos necesitas tener un 0. Por eso, ah, si en el feedback tenés más alto que 1,2, En cero. tendrías un 1 a las... Ah, no, tenés un 0, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque es negativo. Sí. Esperen, vamos a hacer una cosa. Esperen que... Ahí está, la comparto de vuelta porque es más fácil que borrar. Esperen un cachito. Vamos al circuito de aplicación. Ahora volvemos a él. Nosotros ya vimos la pata 3 de current surge, de sensado corriente. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Sí. Bien. Nosotros esta pata 4 masa 3 ya la vimos. Bien. ¿Va a dónde? A la resistencia shunt que yo les dije, que es la que me monitorea la caída de voltaje chiquitita y con eso monitoreamos la corriente del MOSFET. Bien. O sea, acá estamos controlando la corriente en el lado primario. Bien. Ahora, la pata de feedback está monitoreando la tensión a través del autoacoplador, la tensión que hay acá, como dijo hoy Andrés. ¿Bien? Acabamos de decir que tenemos que tener una tensión más baja o más alta en esta pata. Más Que alta. la pata más alta que los 1,2, para que gane la pata inversora y a la salida tengamos un estado bajo, un 0. O un menos VCC. Está bien. O sea que esta tensión tiene que ser superior a 1,2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más tensión de salida de la fuente sería más tensión en la salida del transistor. Bueno, a ver, analicemos esto. Circula corriente por acá, por el diodo LED. Vamos a suponer que circula más, ahí tenemos más tensión que la que tenemos que tener. ¿Qué pasa acá? El diodo emisor de luz empieza a emitir más. Más luz. Más luz, perfecto. ¿Qué pasa de este lado? Cierra el transistor. Si hay más masa. Hay más masa, exacto. Esto acuérdense que es como una resistencia, una llave o una resistencia variable, o una llave. Pero en realidad es una resistencia variable. Pero vamos a verlo como dice Andrés. Vamos a verlo como una llave. Se va acercando cada vez más a masa. Fíjense que este punto está puesto a masa.
Y si este punto de acá, Lo negativo de lo positivo. claro, si este punto se va acercando a masa, o sea, va bajando la tensión. Y ahí. O sea que va a llegar un momento que va a bajar por abajo del 1,2. Y le ¿Se va a entiende? ganar al positivo. A la parte Y le va a positiva ganar, exacto, va a ser inferior al positivo. del opto. ¿Se entiende? En Esperen el que ahora cambio lo de vemos. estado. Esperen que Entiendo. ahora que entendimos ese concepto, lo vemos en el gráfico interno, que es más fácil de analizar. Bueno, acá esto va a, voy a dibujar acá al opto como si fuese, como dijo Andrés, como si fuese una llave. Una llave que me da más o menos masa. En realidad es como si fuese una resistencia variable. ¿Por qué? Porque el opto, entre los terminales, hay una caída de tensión. Cuanto más se ilumina el LED de este lado, más cierra esto y menos caída de tensión tengo. O sea, más se me acerca a cero. O más masa le doy. ¿Se entiende? ¿O no se entiende eso? Sí, se entiende. Y al estar en el lado negativo va a ser menor a 1,2. Claro, exacto. Y le va a ganar a 1,2. Esta tensión al ir en baja, en picada, cuando esto cierra, ¿bien? Esta tensión de acá, ¿qué va a hacer? Va a ser mayor a la positiva. Va a ser menor. Menor a la positiva, acá. Queda mayor, ganando, va. Ganando lo negativo. No, Claro, está ganando acá el negativo. ¿Cuál está ganando? El negativo. Pero el negativo va a ganar cuando vos acá el opto esté cerrado. Esté cerrado, sí. ¿Se entiende? Uy, esperen que se me hagan ahí. ¿Lo engancharon o no? ¿O repasamos de vuelta? Ah, está. Ah, sí, yo lo entendí. Va a amplificar más lo que es negativo. Nosotros tenemos acá una tensión de 1,2, fija, en la pata positiva. ¿Bien? Nosotros acá tenemos que tener siempre esto, acuérdense, siempre en cero, y este siempre en cero. Para que esto esté en cero acá, ¿qué tiene que pasar? Esta tiene que ser superior a 1,2. Vamos a ponerle 1, vamos a decirle 1,5, por ejemplo. Vamos a darle valores para que lo entiendan. Yo tengo 1,5 acá. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si el LED de acá, del opto, el diodo LED, ilumina más, me va a haber un punto, me da más masa acá, o sea, me lo va cerrando más esto. Va a llegar un momento que este 1,2 va a ser 1,1. Esperen un cachito. Borrador. O sea, va a llegar un momento que se va a acercar tanto masa, va a ser este punto de acá, va a tener una tensión cada vez más baja, y esta me va a pasar a 1,1. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a ganar esta. Y vos acá a la salida tenés un 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces cortó por sobretensión, lo que se llama el OVP. Sí, porque está generando mucha más tensión a la salida de la fuente. Exactamente, a la salida y hay de que la bajarla, fuente. Hay que bajarla porque si no se va. Exactamente, entonces, 5, claro. 6, 8. Exactamente, entonces, ¿qué hace? Te corta acá la ráfaga. Entonces el transistor deja de laburar por un tiempo. O sea, para que baje la tensión.
el pulso PWM te lo achica. ¿Se acuerdan del pulso? Porque todo Sí. esto no olvidamos de hablar Un del pulso. pulso, claro, del pulso de la modulación por ancho de pulso. El pulso te lo hace más finito. Entonces, ¿eso qué hace? Que la tensión a la salida sea más baja. Y al ser más baja, esto va a iluminar menos. Y a iluminar menos, esto de acá, por eso yo no lo quería poner como llave, sino como Una lo resistencia que, variable. claro, como una resistencia Sí, variable, porque en se va a realidad, ir a 1 y va a estar en estado cero. claro, esto va a superar, esta tensión va a superar a los 1,2, ¿por qué? Porque esta resistencia se va a hacer más grande. Acuérdense que el fototransistor, cuando recibe menos luz, ¿qué hace? Tiende a abrirse, a levantar la resistencia. Y Sí. cuando recibe luz, se baja la resistencia. Entonces, al abrirse la resistencia, o sea, tender a irse para arriba, la caída de tensión sobre ella es más grande, o le sacamos masa a este punto, lo alejamos de la masa. Por lo tanto, la tensión en esta pata empieza a subir. Cuando superamos el 1,2, ya acá, ¿qué gana? La negativa. Entonces acá tenemos un estado bajo, o una masa. A ver, según lo que veo, tanto la pata 2 como la pata 3 son protectores de sobretensión. Uno voltaje, una tensión. O sea, a ver, las dos trabajan por voltaje, Sí. pero la 3 te está sensando a través de un voltaje una corriente. Claro, pero, o sea, esa corriente, si sube la tensión, sube la corriente, y de ahí toma la muestra. Exactamente, si sube la tensión, sube la corriente, eso es ley de Ohm, o sea, Ahora, va de la mano. ¿cómo sensa si baja la tensión de la fuente? Si baja la tensión de la fuente, vos tenés el diodo LED ilumina menos. Sí. Bien, si el diodo LED ilumina menos, vos tenés más tensión acá. En este punto, en la pata. Acá, FB. Sí, tengo un cero a la salida. El feedback. En el feedback, exacto. Pero, a ver, no te olvides que esto acá te lo está tomando, acá también está yendo para este lado de acá. Bien, no te olvides de eso. Y después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos esta tensión de referencia. También me aumenta la tensión esa y seguiría teniendo un cero a la salida. Set para flip-flop, VLO, high. Antes que me olvide, ahí seguimos con eso. Ven este de acá, pues si no después me voy a olvidar y es importante. Ven este de acá, que dice overload. Sí. Me corta el flip-flop también ante exceso de tensión en este punto. Bien. ¿Y cuándo puedo tener exceso de tensión en este punto? Cuando me suben los 300 volts en el capacitor, que en realidad acuérdense que acá no van 300, va a través de la resistencia, o cuando me sube la tensión acá en el bobinadito. Y vos me decías, Gustavo, cuando me baja la tensión a la salida. Sí. Esperen que vamos a borrar un poco. Fíjese que ahí el módulo ese que dice flip-flop tiene otra pata que que dice reset, que viene del módulo ese que dice overload management, que me sensa también si hay una sobretensión en la alimentación. Tanto puede ser del bobinado ese auxiliar que habíamos dicho al principio, o de la entrada de la pata 8. Entonces, ¿qué hace? Me resetea el flip-flop y acá me lo pasa a 0. Bien. Y estaba viendo, a ver, en la pata feedback.
Déjame ver una cosa. Sí, no veo. A ver en las patas, en el datasheet, el integrado. Sensor corriente, la 2 feedback. Setea el pico de corriente, conectar el autoacoplador, este pin. Bien. Pulso driver, suple. A ver si vemos algún circuitación o a ver arriba. A veces explica el funcionamiento. Acá te explica a veces el funcionamiento, cómo se ajusta. Trabaja como hasta 100 kHz, dice. Alto voltaje. Trabaja 40, 60, 100 kHz. Cuando la corriente... Otra cosa que por ahí no se la nombré, cuando el integrado sensa alguna protección, o sea, se deshabilita, alguna protección, se deshabilita porque alguna protección se activó, entra en lo que se llama modo burst. Que el modo burst es una secuencia de ráfagas que manda y corta, una secuencia de ráfagas que manda y corta. Eso para ver si en algún momento se solucionó el problema. Se volvió, digamos, se desconectó la protección y el integrado puede volver a arrancar. Que eso es lo que comenta acá, que entra en modo salva o en modo burst, se llama. Bueno, acá lo dice, entra en modo burst para volver a restablecerse. Corta corriente, dice, a ver. Contención contra cortocircuito. Mira, creería, habría que estudiarlo un poco más, pero el tema de la alimentación, si es baja, déjame ver la alimentación del BCC, 16 volt, por super, no, acá no dice nada. Y a veces algún otro circuito. No, lo hace, ¿sabes qué? Lo hace a través de la misma pata de feedback, Gustavo. De la misma pata de feedback, esta, si la tensión baja, vos vas a tener un estado alto acá. Perdón, vos vas a tener, si la tensión, o sea, lo que te va a hacer la pata de feedback, te está sensando continuamente la tensión a la salida. Si la tensión es más baja, lo que vos vas a tener acá es que este flip-flop va a estar siempre andando. O sea, te va a mantener el pulso más tiempo
hasta que logre de vuelta tener la tensión de alimentación. O sea que intenta Se siempre ensancha, subir y en el momento que se pasa, ahí hay un freno que ahí es donde, exacto, o sea, esto está continuamente comparando, o sea, imagínense que lo hace a una frecuencia, acá lo marca, la frecuencia del reloj, 40, 60 o 100 kHz en el bloque del medio, Sí. que es donde dice set. Lo que hace es continuamente está comparando y te mantiene, cuando baja un poco la tensión, te ensancha el largo del pulso, por más tiempo te deja prendido al MOSFET, ¿bien? Y cuando nota que se sobrepasa, ¿qué hace? Corta. Cuando se sobrepasa la tensión de salida, te lo corta, ¿bien? ¿Por qué? Porque se te eleva la tensión de la pata FB, o sea, en realidad no se te eleva, se te va masa a masa, como dijimos hoy. Claro. Se te va masa a masa, ¿bien? Y te corta el integradito, el comparador este, te lo activa. Y así continuamente, cuando es, o sea, es cíclico, va continuamente monitoreando. La única manera de comparar la tensión es el optocoplador. Eso es lo que siempre vimos, que el optocoplador es el que te controla la tensión de salida. Si tenés más tensión, te achica el largo del pulso. De la pata 5, vas a ver vos si enganchás el osciloscopio, el pulso, el ancho del pulso o el ciclo de trabajo aprovechable, digamos, del PWM, es más chico. Ahora, después, ¿qué va a hacer? Va a empezar a entregar más tensión y cuando llegue o sea, más chico, después te lo va a tratar de alargar para que otra vez vuelva a mantener los 5 volts. Cuando sobrepase, que el LED está iluminando, el LED del opto, ilumina más de lo que tiene que iluminar, le va a decir otra vez a la pata FB que achique el pulso. ¿Se entiende? Sí. O sea, el control de tensión de salida lo haces por el opto. El control de corriente en el primario lo haces por la pata 3, o sea, por la resistencia Shunt. Esos son los dos controles que yo le veo al integrado este. O sea, el OVP, que es la pata 2, protección contra sobrevoltaje, y el OCP, que es protección contra sobrecorriente, overcurrent protect y overvoltage protect, ¿no? La pata 2, el OVP, y la pata 3, el OCP. Uno protege a lo que sería la parte primaria, digamos, al MOSFET y a lo que está pasando en el chopper y en la parte, digamos, viene a ser en toda esta parte de acá. Esta parte de acá. Acá en esa resistencia, ¿no hay corriente alterna? ¿En cuál? En esa resistencia, la Shunt. ¿En esta? Sí. No, ¿por qué decís corriente alterna? Porque viene de la bobina. ¿Porque viene la bobina? Sí. Pero vos acá tenés continua. Ah, no, está bien. No dije cualquier cosa. Acá tenés continua, acá tenés 300 volts que están continuamente abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando continuamente. O sea, vos tenés una caída de tensión en la resistencia y en el momento siguiente, cuando el pulso se cortó, no tenés circulación de corriente, por lo tanto no tenés caída de tensión. Está bien. ¿Bien? Hasta que otra vez empezó a trabajar el MOSFET. Lo que pasa es que esto lo hace 100.000 veces por segundo. Entonces, a ver, es como que digamos que prácticamente Es una alterna de alta frecuencia. Exacto. Cuadrada. Es una cuadrada de alta frecuencia. Sí. O sea que es prácticamente esto, hacerlo 100.000 veces por segundo, es como que casi siempre está trabajando. Es un puente diodo el Vos tenés lo que se llama un eficaz. O sea, vos tenés un eficaz, vos tenés esto, ¿no? Por ejemplo, vos tenés esto 100.000 veces por segundo o 50.000 veces por segundo, pero el valor eficaz representante o la continua representante, capaz que si es un ciclo de trabajo 50-50, es el valor medio, digamos. Si lo querés ver del lado eficaz, del lado continuo, vas a tener el valor medio de esa onda.
¿Se entiende? Sí. Pero bueno, lo que tenemos que tener entonces, volviendo al data sheet del integradito, lo que tenemos que tener entonces en la pata para sacar algo en limpio hoy, ¿no? Lo que tenemos que tener como tensión en la pata de 3, que era la de current sense, en la pata 3, tiene que ser un valor por abajo de un volt. Un valor chiquito. Y es el valor de la resistencia de Shunt. Es un valor muy chiquito de caída de tensión. Si ese valor supera un volt, quiere decir que está pasando más corriente de la que tiene que pasar. Por lo tanto, me va a generar mayor caída de tensión. Por lo tanto, voy a tener una tensión mayor a un volt en la pata no inversora, y yo a la salida de este comparador voy a tener un más BCC, o un 1. ¿Se entiende? Sí. Y del otro lado, el comparador de arriba, yo en esta pata FB tengo que tener una tensión superior a 1,2. ¿Para qué? Para que me gane la pata negativa y yo acá a la salida tenga un negativo o un 0. ¿Vamos? Si yo tengo una tensión inferior a 1,2, ¿qué pasa? Me gana la pata de arriba. Voy a tener un positivo. ¿Cuándo va a pasar eso? Que yo voy a tener una tensión inferior a 1,2, cuando esta pata FB se me acerque más a masa. ¿Y cuándo se me va a acercar más a masa? Cuando el fototransistor empieza a cerrar. ¿Y por qué empieza a cerrar el fototransistor? Porque está recibiendo más luz del diodo emisor. Por lo tanto, si recibe más luz del diodo emisor, es porque la fuente, la salida de la fuente, está entregando más tensión de lo que tiene que entregar. Por lo tanto, hay más luz, o sea, más tensión en el diodo LED del optocoplador. El diodo LED emite más. ¿Qué hace el fototransistor? El fototransistor cierra más, por lo tanto se va más a masa. Al irse más a masa, ¿qué tengo? Empiezo a tener menos tensión en FB. Si tengo menos tensión en FB, va a llegar un momento en que va a ser menos de 1,2. Y si es menos de 1,2, ¿qué ganó? Ganó la pata positiva. O sea que yo acá a la salida tengo un más BCC del comparador, tengo un 1. Y si yo tengo un 1, la compuerta OR ya está. Por más que el comparador de abajo esté en 0, el 1 que tengo en la entrada de arriba de la compuerta OR ya me hace que la salida esté en 1. Y si la salida está en 1, me resetea el flip-flop. Si me resetea el flip-flop, me lo corta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, si quedó alguna duda, lo vemos en la clase que viene. ¿Se entendió más o menos cómo trabajaría la pata de OVP y OCP? Bien. Eso es lo que me interesa, que más o menos entendamos qué hay adentro del integrado y cómo trabaja un comparador y cómo trabaja una compuerta OR. Que por ahí en algún momento la vieron, en una clase de algún curso, bueno, pero ya verla dentro de un integrado, la podemos analizar un poquito mejor y ver cómo trabajan en conjunto. Así que bueno, nada, Bien, muchachos, bien. hoy me hicieron hablar, Está bien, hace 15 días que... Demasiado para hacer el primer Demasiado. día.